Bien, en el día de hoy quiero desarrollar la segunda de las charlas de este pequeño cursillo sobre la Mariología, cursillo que tiene el título de Madre de nuestra Fe. En el día de ayer pues quise desarrollar los que eran unos aspectos que eran contextualicé, y en el día de hoy quiero hablar sobre la presencia de la Santísima Virgen de María en las Sagradas Escrituras. Si recordáis, en la charla de ayer hablé de 6 motivos para profundizar en la Mariología. Entre esos 6 motivos, 2 de ellos eran los siguientes. Uno era acoger la revelación en toda su integridad. Decía que la revelación tiene 2 fuentes. Una es la Sagrada Escritura y otra es la tradición de la Iglesia. Y la fe en María, nuestra fe en María ha bebido de las 2 fuentes, de la Sagrada Escritura y de la tradición. Bien, pues hoy quisiéramos ver especialmente qué fuentes son esas las que encontramos en la Sagrada Escritura que nos hablan de María. Y también decía que en el día de ayer una de esas 6 razones o motivos para profundizar más en la Mariología, uno de ellos era que ella nos muestra, nos enseña la unidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. María es la doncella judía que espera a Jesucristo y da luz a Jesucristo. Y decíamos que, por lo tanto, el judaísmo y el cristianismo son una sola cosa, se funden y se unen plenamente en María. Bien, con estos prolegómenos vamos a hablar de las bases en la Sagrada Escritura donde descubrimos la presencia de María. Y comienzo, como es lógico, por el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento preparan la venida de Jesucristo, preparan la llegada del Mesías que había sido anunciado. Entonces una pregunta podría ser, bueno, ¿y los libros del Antiguo Testamento prepara también la llegada de María? Hombre, obviamente no se puede afirmar tal cosa de la misma medida, pero sí que está ella presente también de alguna forma en el Antiguo Testamento, por esa inseparable unión que hay entre la madre y el hijo. Vamos, por lo tanto, a ello. Quiero desgranar de qué manera está María presente en este momento en el Antiguo Testamento. Y hay un número del Catecismo de la Iglesia Católica que es muy interesante, muy atrayente, que quisiera presentaros. Es el número 489, ¿no? que creo que además recoge algo que tiene una cierta novedad en el desarrollo de la Mariología, en el seno de la Iglesia Católica. Dice este número que a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. O sea que en el Antiguo Testamento hubo santas mujeres que de alguna manera estaban preparando la llegada de María. Para entender esto, permitidme una reseña histórico-arqueológica. Hay un lugar entrañable en Jerusalén, que los que habéis sido peregrinos a los lugares santos identificaréis enseguida, un lugar entrañable, que es el que está cerca del cenáculo, la abadía de la Dormición de Monte Sión. Una abadía que está llevada adelante, ¿no? Está custodiada por padres benedictinos, donde la tradición dice que durmió María, que murió María. Pues bien, la tradición antigua de Jerusalén dice que hubo una procesión desde ese lugar, desde el Monte Sión, una procesión de María hasta el sepulcro, donde en la parte más baja del Valle de Cedrón, donde María allí fue depositada y donde tuvo lugar su ascensión a los cielos en cuerpo y alma, ¿no? Pues bien, en aquel lugar, en esa abadía de la Dormición del Monte Sión, en la cripta, allí hay una imagen bellísima en la cripta, que es la escultura de María dormida o muerta. Es la dormición de María, ¿no? Y está rodeada en el baldaquino de unos mosaicos donde están todas las figuras de las santas mujeres del Antiguo Testamento. Las mujeres del Antiguo Testamento, que como dice ese punto 489 del Catecismo, están como preparando esas mujeres del Antiguo Testamento la misión de María. Vamos a hablar de esto, porque aquellas mujeres estaban prefigurando lo que sería la vocación de María. Y María, ella, cuando llega, culmina
esa historia de salvación que Yahvé había tenido también con esas santas mujeres en el Antiguo Testamento. Es decir, que las actitudes de la Virgen María están prefiguradas en aquellas mujeres y al mismo tiempo el genio femenino de esas mujeres lo culminó María. Bien, ¿a qué mujeres me refiero? ¿A qué prefiguración de mujeres me refiero en el Antiguo Testamento que son imagen de María? Pues me refiero a las siguientes. Primero, a las mujeres madres, la primera de ellas es Eva, la madre de todos los hombres, y María se presenta como la nueva Eva, madre de todos también. En María, por la gracia de Cristo, renacemos a una vida nueva. Si Eva fue la madre de todo el género humano, María es la nueva Eva, es la madre de todos los creyentes. También aparecen otras madres, no solo es Eva, madres que, por cierto, muchas de ellas dan a luz de una manera milagrosa. Acordaros de Sara, acordaros de Ana, entre otras, ¿no? A pesar de ser infecundas o estar ya en tiempo de esterilidad, sin embargo, Dios de una manera milagrosa les permitió ser madres. También María concibió de una manera milagrosa, pero una manera milagrosa muy superior a las de estas santas mujeres del Antiguo Testamento, porque aquellas mujeres del Antiguo Testamento, el milagro consistió en que, siendo estériles, siendo infecundas, sin embargo Dios les diese el don de la maternidad. Pero es que María, no es que ella fuese infecunda, es que sin tener relación, por obra del Espíritu Santo, siendo virgen y permaneciendo virgen, le dio el don de la maternidad. Así pues, las madres, esas santas madres del Antiguo Testamento, estaban prefigurando, eran como una figura de lo que estaba por llegar en María. El segundo tipo de mujeres, las mujeres guerreras. ¿Sí? Aún igual le ha sorprendido esto. Sí, hay santas mujeres guerreras en el Antiguo Testamento, heroínas que salvaron la vida del pueblo de Israel, de sus enemigos. Por ejemplo, como Débora, como Judith, cuyas imágenes en los mosaicos están, como os he dicho allí, representadas encima en el baldaquino, donde está allí reposando la imagen de María en su dormición. Débora, por ejemplo, es pieza clave a la hora de conseguir la movilización de Israel contra sus enemigos. Era requerida su presencia en toda la batalla para que Israel no se viniese abajo. Algo parecido pasa con Judith, otra heroína que se enfrentó con el general de Nabucodonosor, después de orar a Dios y pedirle su protección. Estas mujeres guerreras del Antiguo Testamento las comparamos con María, ¿no? Porque también María lleva adelante esa gran batalla, esa gran lucha, en la que nadie se atreve a ponerse en primer lugar, ¿no?, de la batalla frente a Satanás. Y María es esa mujer vestida del sol que lleva adelante esa batalla contra Satanás, ¿no?, la batalla contra el diablo. Así pues, las mujeres guerreras, esas heroínas del Antiguo Testamento, estaban preparando la imagen de María. Y también en el Antiguo Testamento está la imagen de las mujeres intercesoras. Por ejemplo, acordaros de la reina Esther, que por providencial designio fue la esposa del rey Asuero en los tiempos del destierro. Cuando Naamán, lugarteniente del rey, publica un decreto en nombre del rey en el que anuncia su decisión de exterminar a todo el pueblo judío, del cual providencialmente Esther pues era reina, judía ella también, en ese momento se presenta ante el trono real intercediendo, arriesgando su vida, ¿no?, al no haber sido llamada por el rey, para pedir clemencia por su pueblo, y lo consigue por su belleza. Esa imagen de esa mujer intercesora, de Esther salvando la vida de su pueblo, es la imagen de María. Esther es figura de María, que intercede por el pueblo de Dios, y su intercesión es grata a los ojos de Dios.
María está prefigurada en las madres del Antiguo Testamento, está prefigurada en las heroínas guerreras del Antiguo Testamento, está prefigurada también, como os he dicho, en las mujeres intercesoras del Antiguo Testamento. Fijaros en esto que voy a decir, que es muy interesante. María está también prefigurada en la imagen que se dice en hebreo, la Jebirá. La Jebirá era la madre del rey. Entre los judíos había una diferencia muy grande de tratamiento entre la madre del rey y la esposa del rey. La madre del rey tenía una consideración mucho más alta que la esposa del rey. Así, por ejemplo, lo observamos en el caso de la reina Betsabé, que siendo esposa del rey David, sin embargo, por mucho que fuese esposa, se tenía que postrar ante su marido y rey cada vez que se presentaba delante de él, y tenía que no presentarse en el aposento del rey, sino únicamente cuando fuese convocada, cuando fuese llamada. Sin embargo, esta misma Betsabé, cuando después de David le sucede Salomón, y entonces pasa de ser esposa del rey a ser madre del rey sucesor, madre de Salomón, pues bueno, tiene otro tipo de tratamiento muy distinta, ¿no? La madre reina, la madre del rey, tiene una autoridad moral sobre Salomón muy grande. Es Salomón el que se postra ante ella, y ella tiene esa autoridad delante de su hijo Salomón. La Jebirá, que así se le llama, ¿no?, en hebreo, a la que es madre del rey, la Jebirá tiene una autoridad moral muy especial. Sobre todo tiene una gran autoridad moral de interceder ante el rey. Es que es su hijo, el rey es su hijo, y la Jebirá tiene una gran autoridad, ¿no? Aunque sea el rey el que gobierne, no es ella, pero es la autoridad propia de una madre. Bueno, pues esa madre del rey, la Jebirá, está también prefigurando lo que será el ser de María. Por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea, en esa manera que tiene María de actuar ante su hijo, con esa autoridad de empujarle a su hijo, ¿no?, a iniciar sus signos, a que convierta el agua en vino. No está actuando como una Jebirá, como la que es madre del rey. Y por último, la última de las imágenes en el Antiguo Testamento es la de la imagen de la esposa de Yahvé. Al pueblo de Israel se le ha llamado frecuentemente en el Antiguo Testamento como esposa de Yahvé. La Iglesia también es considerada, según San Pablo, esposa de Cristo. María, como tipo de la Iglesia, se aplicará también ese título, y la tradición de la Iglesia le aplicará también ese título de esposa de Yahvé. Por ejemplo, fijaros en el Salmo 45 del Antiguo Testamento, que la Iglesia lo reza referido a Jesucristo, al Rey, y a María, ¿no?, como esposa del Rey. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente, ¿no? Y luego más tarde dice, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado, la llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras, las traen entre alegría y algazara, va entrando en el palacio real. O sea, también existe esta imagen aplicada a María como la esposa de Yahvé. Por lo tanto, fijaros, la primera presencia oculta, podríamos decir, ¿no?, la primera presencia oculta de María en el Antiguo Testamento la tenemos en las figuras de las santas mujeres. Y os he hablado de las mujeres madre, comenzando por Eva, pero no solo Eva, está el caso de Sara, etcétera. Las mujeres guerreras, que también prefiguran a María, porque María también está en primer lugar de la batalla, especialmente Débora y Judith. Las mujeres intercesoras, las que interceden por su pueblo. María es también intercesora, ¿no?, especialmente la reina Esther. Muy interesante la figura de la Jebirá, la figura de esa madre reina que tiene una gran autoridad moral, ¿no?, hacia su hijo
el rey. Y finalmente la esposa, la imagen de la esposa de Yahvé, en la cual también María está especialmente reflejada. Bien, esta es una pista muy interesante que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica de cómo ver las huellas de María en el Antiguo Testamento. Pero vamos más allá, porque el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que es la Constitución dogmática donde habla de la Virgen María, allí en el punto 55 dice que hay especialmente dos pasajes bíblicos, en los que María, la Virgen María, está misteriosamente presente en el Antiguo Testamento. Dos, en los que se vislumbra, ¿no?, el misterio de María. Uno es el pasaje del Génesis, Génesis capítulo 3, versículo 15, ese pasaje que acontece después del pecado original. Y entonces, en el momento en que Dios da su condena frente a la serpiente, ¿no?, por haber hecho caer a Adán y a Eva, y dice Génesis 3:15, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Es decir, Dios se dirige a la serpiente, que es imagen del demonio, para anunciarle que su victoria sobre el género humano, esa victoria que ha tenido el demonio, la serpiente, al conseguir que Adán y Eva desobedezcan, esa victoria va a acabarse. Será Dios finalmente el que venza, ¿no? Y la victoria sobre la serpiente, sobre Satanás, vendrá de un descendiente de la mujer que terminará aplastando su cabeza y dando por finalizado el dominio, ¿no?, de Satanás sobre la tierra. Pues bien, ese descendiente de una mujer, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es el que dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. La descendencia de esa mujer es Jesucristo, quien definitivamente vence a Satanás. Jesucristo es quien aplasta la cabeza de Satanás. A ella, María, a la Madre del Redentor, se le ha concedido una plena enemistad con el demonio, una plena enemistad con el demonio que la ha recibido de su Hijo Jesucristo, ¿no?, teniendo plena victoria sobre el pecado y la muerte. Por eso María es inmaculada. Y por eso a veces se suele representar no ya solo a Jesucristo aplastando la cabeza de la serpiente, sino también en las imágenes de María Inmaculada, bien lo sabéis, bien lo recordáis, también se ve la imagen de María ella misma también aplastando la cabeza de la serpiente. Porque aunque este texto, Génesis 3:15, dice, ¿no?, como que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, también nosotros en nuestra tradición también ponemos la imagen de que la propia María también participa, ¿no?, de esa victoria de su Hijo Jesucristo, aplastando la cabeza de la serpiente. María aparece como singularmente asociada a Cristo en la lucha contra el demonio, ¿no? Y esta es la imagen más, podríamos decir, gráfica que en el Antiguo Testamento vemos de María llevando adelante esa batalla de la redención muy pegada a su Hijo Jesucristo. Ese Génesis 3:15 ha sido llamado como el protoevangelio, el primer anuncio de la salvación, ¿no?, diciendo, parece que el demonio ha vencido esta batalla, ha conseguido que Adán y Eva desobedezcan, pero no es así. Será Dios el que venza y la gracia vence sobre el pecado. Cristo vence a Satanás y María es imagen de esa victoria, porque ella es toda pura, toda bella, y es la imagen de la victoria de Jesucristo. Bien, decía que hay dos textos principalmente en el Antiguo Testamento, ¿no?, referidos a María. Uno es el de Génesis 3:15, este protoevangelio al que me he referido, y el segundo es el de Isaías 7:14. Seguro que lo vais a recordar. Dice el texto: pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen, Alma, ese es el término hebreo, la Virgen, está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Es, por lo tanto, el contexto de este texto es una situación desesperada en la que el rey de Judá, Acaz,
ve cómo está a punto de ser vencido por los enemigos, le entra una gran desconfianza, piensa que va a ser derrotado y que la dinastía davídica se termina con él, y entonces el rey Acaz dice, no tengo ya nada que... no hay esperanza, esta batalla la hemos perdido, ¿no? Y entonces, sin embargo, a pesar de su desesperanza, Dios le dice, haz el favor de tener confianza, pide una señal, yo te daré una señal, ¿no? Y esa señal de que Dios salvará al rey Acaz en esa situación, la señal es que dice, mirad, Dios, el Señor, por su cuenta os dará un signo. Ya que tú no tienes confianza suficiente de pedirle a Dios la victoria, el Señor, por su cuenta, os dará un signo. ¿Y qué signo es ese? Mira, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Y se le pone por nombre Emmanuel. Es imposible que haya un signo mayor que ese, ¿no? Que una Virgen esté encinta, esté embarazada y que dé luz un hijo. Y que se le ponga como nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es el signo mayor que el hombre podía haber pedido nunca. Bien, este es el segundo texto. El primer texto es Génesis 3:15, el anuncio de la victoria del descendiente de esa mujer sobre Satanás, y el segundo es la gran promesa, que una mujer virgen dará luz a aquel que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Resumiendo, en el Antiguo Testamento se anuncia que la salvación vendrá de parte de un Mesías revestido de poder divino que destruiría el mal, que tendrá la victoria definitiva sobre el mal, al que se une una misteriosa mujer que participará en esa victoria sobre el mal. Y esa misteriosa mujer es virgen y dará luz a quien venza a Satanás. Esto es lo que extraemos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Es decir, María sí está presente en el Antiguo Testamento de una manera misteriosa, como os he dicho, prefigurada en esas santas mujeres, y especialmente su presencia está preanunciada en estos dos textos, Génesis 3:15 y este texto de Isaías 7:14. Pero bien, pasemos al Nuevo Testamento, que obviamente es donde ya acontece la llegada de María, que es la elegida por Dios para que a través de ella venga el Salvador del mundo. No es que sean muchos los textos que hablan de María en el Nuevo Testamento, no es que sean muchos, pero son textos claves, nucleares, capitales, ¿no?, en momentos determinantes de la historia de la salvación, que yo quisiera reseñarlos, por lo menos los principales, ¿no?, de una manera un poco ordenada. El primer texto que nos habla de María en el Nuevo Testamento, el que está escrito, el que está puesto por escrito más antiguo, es de la carta de San Pablo a los Gálatas. Es un texto que está escrito en fechas anteriores todavía a los evangelios. Hay cartas de San Pablo que han sido escritas en fechas previas, anteriores a los evangelios, ¿no? Y este en concreto, Gálatas 4, versículo del 4 al 7, dice así: Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Este es el texto, Gálatas capítulo 4, como os he dicho, versículo del 4 al 7. ¿Qué es la afirmación fundamental de este texto? Bueno, San Pablo describe cuál es el plan divino para llevar adelante la salvación, cómo se lleva a cabo la salvación de Dios, cuál fue el plan establecido por Dios para llevar adelante su salvación. El Padre envía a su Hijo al mundo para hacernos partícipes de su filiación divina. Nosotros somos hechos hijos de Dios por adopción. Jesús llama a Dios Abba. Y nosotros por adopción, porque somos hijos por adopción, también podemos llamar a Dios Abba. Así nos lo enseñó Jesús. O sea, Él
nos hizo partícipes, copartícipes de su filiación divina. Somos hijos en el Hijo. Él es el Hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos adoptivos. Esta es la forma en la que Dios ha querido llevar adelante su adopción. ¿Y esto cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho tomando carne de la Virgen María. Él se ha hecho hombre para que nosotros podamos compartir su filiación divina. La manera en la que los hombres hemos alcanzado poder participar de lo que Él es que Él participe de lo que nosotros somos. Se ha hecho hombre para que nosotros podamos hacernos hijos de Dios. Este ha sido el plan trazado por Dios. Oh admirable intercambio. Él ha tomado nuestra condición humana para que nosotros podamos tomar su condición divina. ¿Y esto a través de quién lo ha hecho? A través de María. María ha sido la elegida, por eso dice, nacido de mujer. Llegada a la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Fijaros qué poco dice, pero diciendo tan poco lo dice todo, está diciendo verdaderamente todo aquello que es lo nuclear en la salvación. Este es el primer texto, Gálatas 4:7. Seguimos adelante. El Evangelio de Marcos, que en apariencia, fijaros bien, es el Evangelio que menos habla de María, que parece que es el Evangelio menos mariano, ¿no? Pues bien, sin embargo, aunque parezca que es un Evangelio poco mariano, poco devoto de la Virgen María, las apariencias a veces engañan, ¿eh? Y vais a ver cómo en este caso es así. En Marcos capítulo 3, versículo del 31 al 35, dice: llegan su madre y sus hermanos, y desde fuera le mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En apariencia, este es un texto que parece como que Jesús se comporta como con cierta distancia con su madre, una cierta distancia. Llega su madre y sus hermanos y en vez de salir rápidamente a recibir a María, a su madre, pues parece que más bien dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, ¿no? La apariencia es de tomar distancia de su madre, ¿no? Sin embargo, la tradición patrística lo interpreta de otro modo, porque él dice: ¿que está ahí fuera mi madre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Él dice: los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, la tradición patrística, por ejemplo, San Agustín dice: la Santa Virgen María hizo por todo extremo la voluntad del Padre. María es la que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y tuvo mayor merecimiento, dice San Agustín, tuvo mayor merecimiento María por haber sido discípula de Cristo que por haber sido madre de Cristo. Esta es una afirmación fuerte, de San Agustín. Fijaros bien. Recuerdo de nuevo el pasaje evangélico, cuando aparece y dice: tu madre está ahí. Y dice Jesús: ¿quién es mi madre? Mi madre es, dice, la que escucha la palabra de Dios y la cumple. O sea, es decir, que el mayor piropo que se puede decir de María no es haber sido madre de Jesús, sino la perfecta discípula de Jesús. El mayor piropo, el mayor merecimiento que María tiene es el de haber acogido plenamente la voluntad de Dios. El haber dicho: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dice San Agustín: tiene más mérito María por haber sido la perfecta discípula que por haber sido madre. Es un detalle curioso, pero muy importante, ¿no?, para que nos quedemos con él. Bien, María en el Evangelio de San Marcos, este episodio. El Evangelio de Mateo aparece mucho más, porque el Evangelio de Mateo es el narrador de los evangelios de la infancia. Y la perspectiva que tiene Mateo, por cierto, es narrar cómo en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Por eso San Mateo repite tanto una expresión:
para que se cumpliesen las Escrituras, y así se cumplieron las Escrituras, lo repite. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Mateo es un evangelio escrito para los judíos, y claro, era muy importante que los judíos entendiesen que en Jesús se cumplen las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso San Mateo insiste tanto, por ejemplo, en cómo fue la genealogía de Jesús. Y es el evangelio en el que él quiere subrayar cómo en la genealogía de Jesús, que él va narrando desde Abraham, se cumplen dos profecías, ¿no? La profecía de que el Mesías nacería de Abraham, de Judá y de David, sería de la estirpe de David, de la casa de Judá y descendiente de Abraham. Y también la profecía, según Isaías 7:14, como hemos dicho, profetiza que el Mesías nacería de una mujer virgen. Pues eso es lo que Mateo quiere subrayar en esa genealogía de Jesús, que se cumplen las dos profecías. El Mesías nace de la estirpe de David, de la casa de Judá y de descendiente de Abraham. Pero con un detalle, fijaros, ¿no? Porque es muy curioso lo siguiente. Ver cómo el Evangelio de San Mateo hace un listado de la genealogía, ¿no? Pues cómo cada uno engendra al siguiente. El siguiente engendró a tal, el otro engendró a tal, ¿no? 14 generaciones de Abraham hasta David, 14 y otras 14 generaciones desde David hasta la deportación, y finalmente desde la deportación hasta Jesucristo 14 generaciones. Pero hay como una pequeña trampa, entendedme bien, ¿no? Es que al final, cuando se llega a Jesús, dice, ¿no? Y Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es Cristo. O sea, no dice Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José y José engendró a Jesús. No dice eso. Y José era el esposo de María, de la cual nació Cristo. Es decir, es que Jesús, aun siendo descendiente de David, de Judá, de Abraham, según la profecía, sin embargo, fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Jesús viene de Israel, pero sobre todo viene de Dios. Viene de Dios. Está concebido por una virgen. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta, dice Mateo. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la perspectiva del Evangelio de Mateo. Vamos ahora a Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Sabéis que a Lucas se le ha llamado el retratista de la Virgen María? Bueno, sabemos que Lucas era médico, pero hay una tradición que dice que Lucas era pintor y que la leyenda dice que Lucas hizo un retrato de la Virgen María, ¿no? Que permaneció en Jerusalén hasta que fue descubierto el retrato por Santa Elena, que junto con otras reliquias sagradas, como con la cruz de Cristo, ¿no? Pues fue trasladada primero a Constantinopla, donde reinaba su hijo, el emperador Constantino, y luego más tarde fue trasladada por Santa Elena a Roma, donde fue colocada en la Basílica de Santa María la Mayor. Y según la tradición, según la leyenda, ese retrato hecho por San Lucas a la Virgen María es la advocación de María Salus Populi Romani. Ese icono de María tan bello que se conserva allí en Roma, que es la pintura más antigua, desde luego, ¿no? Es la pintura más antigua de la cristiandad sobre María, ¿no? Y es el primer santuario dedicado a la Virgen María, ¿no? Ese santuario de la Basílica de Santa María la Mayor. Bueno, y por eso, por cierto, San Lucas es patrono no solo de los médicos, también es patrono de los pintores. Bueno, hay un refrán en italiano que dice si non è vero è ben trovato, que viene como decir, aunque no sea verdad, pues es tan bello que está muy bien buscado el ejemplo. Obviamente es una leyenda y no pretendemos afirmar
que esa leyenda o esa historia sea radicalmente histórica, ¿no? El hecho de que San Lucas pintase a la Virgen María, que fuese pintor, que esa pintura sea la que se conserva en Roma, obviamente la Iglesia no afirma eso, es pues una tradición, y es muy bonito que en italiano se dice esa expresión, si non è vero e ben trovato, pues aunque no sea verdad, es una imagen bellísima, está bien buscada esa imagen, ¿no? Lo importante es que entendamos que cuando se dice que San Lucas fue retratista de la Virgen María, no se trata de retratarla al óleo, no, sino del retrato interior, porque el Evangelio de San Lucas hace un retrato, es el Evangelio clave para hacer un retrato interior de la Virgen María. Es el Evangelio que más se prodiga en María, el de San Lucas. Por eso se dice, ¿no? Es el retratista de la Virgen María, pero entendámoslo sobre todo como el que hace el retrato interior. Este es el Evangelio que tiene el texto mariano por excelencia, el texto mariano más importante. ¿Cuál es? El de la Anunciación, que lo tenéis en Lucas, del 26 al 38, ¿no? Cuando el ángel anuncia a María, ¿no? Que va a ser la Madre de Dios. En el corazón de ese anuncio, ¿qué es lo que está en el corazón de ese anuncio? Necesitaríamos mucho tiempo, obviamente, ¿no? Y estamos haciendo un cursillo con brevedad, necesitaríamos mucho tiempo para ir desgranando versículo por versículo de toda la anunciación del ángel a María. Pero, ¿cuál es el núcleo de esa anunciación? El núcleo del corazón es la expresión llena de gracia, que charitomene, dice el Evangelio, que está escrito en griego, ¿no? Salve María, que charitomene, llena de gracia. Esa expresión que le dice el ángel a María, eres llena de gracia, estás llena de Dios, en ti no está más que Dios presente, ¿no? Es como algo ontológico, María ha recibido la plenitud de la gracia, por motivo de que había sido elegida para ser Madre de Dios, la toda santa, la toda llena de Dios. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, observa que semejante título, decirle a alguien que es quejaritomene, decirle que es lleno de gracia, es un título que jamás se le dio a ningún ser humano. No se encuentra en ningún otro lugar de la Sagrada Escritura esta expresión, llena de gracia. Fijaros que lo rezamos en la Ave María, llena eres de gracia. Solamente se puede decir eso de María. ¿Se puede decir eso de los demás santos? No, por mucho que sean santos maravillosos, ¿no? Santa Teresa de Calcuta, San Pío de Pietrelcina, pero San Juan Pablo II, ¿no? Son un reflejo de la luz de Dios, pero de ninguno de ellos decimos que charitomene, lleno de gracia, no, únicamente ella ha recibido, ¿no? Ese don de santidad en un nivel tan excelso. Es el núcleo es el retrato interior de María, llena de Dios. La respuesta de María a ese saludo es tan perfecta como la única posible que se le podría dar a Dios en una situación aquí. Su respuesta es, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? María es el instrumento elegido por Dios para tener una colaboración no solo pasiva, sino activa, ¿no? En el plan de la salvación del mundo. Como digo, este texto es la joya de la corona. Este es el texto principal, ¿no? De toda la mariología, el anuncio del ángel a María, el anuncio de la encarnación, que está en el capítulo 1 de San Lucas. Pero sigue adelante ese primer capítulo de San Lucas, ¿no? Y viene el pasaje de la visitación de María a su prima Isabel, con el canto del Magnificat. Por cierto que San Ambrosio recuerda que el contexto en el que María visita a su prima Isabel es el contexto de una obra de caridad. María haciendo el bien, ¿no? Y María en esa visita a su prima Isabel expresa el gozo inmenso, porque Dios se ha fijado en su pequeñez. María, cuando reza el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella está siendo la Anahuín, que ese término Anahuín en el Antiguo Testamento era la imagen de los pobres de Yahvé. ¿Qué es un pobre de Yahvé? Un pobre de Yahvé es aquel que dice, mi tesoro es Dios,
yo estoy perfectamente despojado de todo en esta vida, el único tesoro para mí es Dios. Perfectamente desapegado y desapropiado de todo. Dios es mi tesoro, Dios es mi heredad, ¿no? Esos son los anahuim, los pobres de Yahvé. Eso es lo que dice María, ¿no? Dios se ha fijado en mi pequeñez. Soy muy poca cosa, pero Dios ha querido que yo sea todo para Él. Así es nuestra relación con Dios, ¿eh? Qué poquita cosa somos, y sin embargo para Dios lo somos todo. Y lo vemos perfectamente reflejado en María, ¿no? Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI dice, ¿no?, como en esa oración también que brotó, ¿no?, que brota de los labios de Isabel, dice: desde ahora te felicitarán todas las generaciones. Es una auténtica profecía inspirada por el Espíritu Santo. Y la Iglesia cumple esa profecía de que María será felicitada por todas las generaciones. Cada vez que rezamos el rosario, cada vez que oramos a María, estamos cumpliendo esa profecía. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Seguimos adelante en este Evangelio principal de la Virgen, el Evangelio del retratista interior de María, el de Lucas. Pasamos al segundo capítulo de San Lucas, ¿no? Bueno, es un capítulo en el que hay un encuentro con el anciano Simeón, en el que el anciano Simeón los bendijo a ese niño presentado en el templo, y le dice a María, su madre: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma, le dice a María, a ti misma, una espada te atravesará el alma, para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. San Agustín interpreta este texto diciendo que María participa de los sufrimientos de su Hijo Jesucristo de una forma especialísima. También los que habéis sido peregrinos a Tierra Santa me vais a comprender enseguida, y a los que no, pues os lo narro, en el lugar donde se venera el Calvario, dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, subiendo a un lugar en el que estaba la roca del Calvario, justo los franciscanos custodios de la Tierra Santa, justo a la derecha del lugar en el que Cristo no fue crucificado, en donde está la roca en la que fue clavada la cruz de Cristo, han querido poner una bellísima imagen de María con las espadas que atraviesan su corazón. O sea, María ha sido asociada de una manera muy especial a la pasión de su Hijo Jesucristo. Y al mismo tiempo, en este segundo capítulo de San Lucas, además de narrar este encuentro con el anciano Simeón, también se narra cómo Jesús se perdió en el templo y fue reencontrado por María y por José, ¿no? Y dice un pasaje muy interesante, que después de ese disgusto, de ese pequeño susto, ¿no?, de haber visto a Jesús perdido por un momento, ¿no?, cuando retornó a su casa a Nazaret y allí vivió en obediencia bajo María y bajo José, dice Lucas 2:51, dice: María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, es decir, María es el modelo del discípulo de Cristo que medita la palabra de Dios hasta hacer la vida. María meditaba todas estas cosas en su corazón. Es curioso porque en el idioma vasco, sabéis que quien nos habla es un obispo de San Sebastián en el País Vasco, y aquí tenemos un idioma, el idioma vasco, el cual, a la hora de traducir este texto, María conservaba estas cosas meditándolas en su corazón. En la versión en idioma vasco se ha elegido un verbo, ausnartu, que sería el verbo que podríamos traducir como rumiaba. María rumiaba todo lo que había visto de Jesús, toda la palabra de Jesús, y la iba poco a poco interiorizando. Así un cristiano está llamado a ir rumiando la palabra de Dios. Todos sabemos lo que es un rumiante. Un animal rumiante es aquel que primero pues, recibe pues una gran cantidad, ¿no?, de alimento que no puede digerir inmediatamente. Necesita en un segundo momento, más pausadamente, más calmadamente, irlo rumiando. Volver poco a poco, ¿no?,
a ir triturando, a ir digeriendo lo que en un primer momento pues digerió. Algo así le pasa a un cristiano cuando medita la palabra de Dios. Hemos sido testigos de una profusión de predicaciones, hemos sido testigos de grandes cosas, pero luego necesitamos digerirlas, rumiarlas. Dice, María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es maestra de oración. María nos enseña a hacer oración. Por ejemplo, fijaros, Santa Teresa de Jesús, cuando en el siglo XVI enseña en sus obras, ¿no?, a explicarnos cómo se hace oración de meditación, por un ejemplo que en el fondo es decir esto mismo. Por el ejemplo dice que ella aprendió que para meditar tenía que hacer como las gallinas que entraban en el corral, y entonces una gallina se fija donde hay pues, un grano de maíz, por ejemplo, ¿no? Y cuando ve el grano de maíz lo coge con el pico, levanta el cuello y está como digeriéndolo, y tarda un tiempo dándole unas vueltas, ¿no?, pues a ese grano de maíz, hasta que finalmente ella es capaz de tragarlo. Cuando ya lo ha tragado, va de vuelta, ¿no?, a por el siguiente grano. Y dice Santa Teresa, así yo hago oración, cojo una palabra de Cristo, la medito, y cuando ya la interiorizo, voy a por otra palabra, hago como la gallinita en el corral. ¿Cómo es mi oración?, dice Santa Teresa. Como la gallinita que va cogiendo granos de la palabra de Dios y los va digeriendo. Lo mismo que dice el texto de Lucas 2:51, María conservaba todas estas cosas que había visto en Jesús y las iba meditando en su corazón. María, modelo de oración en nuestra vida. Sigo adelante, porque estamos con el Evangelio de San Lucas. Hemos comenzado primero en el Nuevo Testamento con San Pablo en los Gálatas, luego hemos dicho el Evangelio que menos habla de María, el de Marcos, que tiene ese texto de María como discípula de Cristo. Luego hemos hablado de Mateo, el Evangelio que habla de cómo María, de cómo Jesús ha venido, ¿no?, de toda la descendencia del Antiguo Testamento y ha nacido de una virgen. Y hemos pasado a Lucas, que hemos dicho que es el Evangelio, el del retratista de María, que tiene la joya de la corona en la anunciación a la Virgen María. Luego hemos hablado de los textos pues, de la visitación a María, de estos textos del encuentro con el anciano Simeón, del niño Jesús perdido y hallado en el templo, pero nos falta una cosa, porque San Lucas, él mismo fue también autor de los Hechos de los Apóstoles. Lucas sabemos que no solamente fue autor del Evangelio, que lleva su nombre, sino también de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es continuación del Evangelio de San Lucas. Y fijaros que en el comienzo de ese libro, donde se narra el episodio de Pentecostés, se narra allí cómo María estaba presente. María, madre de la Iglesia, está presente en ese mismo momento. Hechos 1:14 dice, todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, el momento en el que va a nacer la Iglesia en el cenáculo, cuando va a llegar el Espíritu Santo en Pentecostés, está María, la madre de Jesús, la Jebirá, sí, está ella allí, la madre de Jesús. El texto lo dice, la madre de Jesús estaba allí. Ya Jesús había ascendido a los cielos, pero la madre de Jesús estaba allí. El momento en que nació la Iglesia, María estuvo presente, como no va a estarlo cuando Jesús nació, y estuvo presente cuando nació la Iglesia. Cuando nació la Iglesia, allí estaba ella. Ella engendró a la Iglesia, igual que había engendrado a Jesús. Bien, y llegamos al último de los evangelistas, a San Juan. A San Juan, que por cierto es aquel al que le encomendó Jesús que tomase consigo a María. Obviamente se lo encomendó porque el resto de los apóstoles murieron mártires. El único que tuvo una vida más alargada, el que no fue mártir, fue San Juan. Por eso Jesús se lo encargó al apóstol que iba a poder cuidarla, ¿no?, al único que no fue mártir. Permitidme leeros un texto que es entrañable, también de Orígenes, de ese autor del que os he hablado antes, que es del siglo III. Él dice este texto que os va a encantar. Dice, hay que atreverse a afirmar que los evangelios son la primicia de todas las escrituras, pero que la primicia de los evangelios es el de San Juan, cuyo sentido nadie puede captar si no ha reposado sobre el pecho de Jesús y si no ha recibido de Jesús a María convertida como en madre suya.
O sea, dice Orígenes, mirad, el corazón de las Escrituras son los Evangelios, y el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Ahora, para poder leer bien el Evangelio de San Juan hace falta dos condiciones. Haber reclinado tu cabeza en el costado de Jesús, como hizo Juan, y haber acogido en tu casa a María, como hizo Juan. Solamente así se puede leer bien este Evangelio. ¡Qué maravilla!, ¿no? Bueno, pues vayamos a él. En el capítulo 2 de San Juan se narra el episodio de las bodas de Caná de Galilea. Entonces, pues en esa encíclica Redentoris Mater, a la que os hice referencia, ¿no?, en el programa de ayer, San Juan Pablo II subraya cómo en ese episodio de las bodas de Caná de Galilea se ve claramente una nueva maternidad en María. María ejerce de madre, porque tiene solicitud hacia todos los hombres. Están celebrando unas bodas y se han quedado sin vino, y ella está solícita a las necesidades de los hombres. María está ejerciendo de madre, pero no solo de madre de Jesús, la madre de todos. Y además está ejerciendo de mediadora, de medianera. Se pone en medio, ¿no?, entre su Hijo Jesús y aquellos que se habían quedado sin vino, y hace de mediación, y le dice a Jesús, oye, que se han quedado sin vino. A ellos les dice, haced lo que os diga mi Hijo Jesús. Está haciendo claramente una acción de medianera, de mediadora. Y además lo hace porque es la madre, es la Jevirá, que os he dicho antes, es la madre del Rey, es la madre de Jesús, y tiene una gran autoridad ante su Hijo. Claro que tiene una gran autoridad. Está como empujando a su Hijo cuando le dice, mujer, todavía no es mi hora. Bueno, no es mi hora, pero te empuja tu madre. Y parece que Jesús está empujado por su madre a hacer su primer milagro. Ella es como la introductora de la hora de su Hijo Jesucristo. Bueno, pues es maravilloso, ¿no?, ver pues ese protagonismo, ¿no?, esa forma de presentarse María como teniendo ya una nueva maternidad que se consumará. En el mismo Evangelio de San Juan vemos cómo en el capítulo 19, versículo 25-27, se ve allí a María al pie de la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, la recibió como algo propio. Es decir, esa maternidad espiritual que comenzó María a ejercer en las bodas de Caná de Galilea, haciendo de madre, atenta a las necesidades de su hijo, la recibió de una manera solemne, ese ejercer de madre, de una manera solemne al pie de la cruz. María, ahí tienes a Juan. Juan representa a toda la humanidad. Juan, ese discípulo amado, nos representa a todos nosotros. Tómalo, cuídalo. Es la gran encomienda en la que Jesús le encomienda a su madre pues la maternidad espiritual hacia todos nosotros. Y María, estos 2000 años, está de una manera incansable cumpliendo, saliendo en búsqueda de sus hijos. Cada una de las advocaciones de María, nuestra madre, ¿no?, cada una de las advocaciones es un ejemplo concreto de cómo María sale en nuestro socorro. La guadalupana, ¿qué es la guadalupana? ¿Qué es la Virgen de Fátima, cuya imagen tengo detrás mío? Podríamos hablar de todas las advocaciones, cada una de ellas es un ejemplo concreto de cómo María está cumpliendo esa encomienda que le hizo Jesucristo. Ahí los tienes, cuídalos, madre, tú sabrás cómo hacerte presente en sus vidas, cómo salir a su encuentro. Sí, es el momento, por lo tanto, cumbre, ¿no? Jesús en el momento cumbre de su vida, cuando se estaba despidiendo, cuando estaba pronunciando las palabras definitivas. Todos sabemos que cuando alguien está a punto de fallecer, en torno a él reúne a sus hijos y les muestra las últimas voluntades. Y en esas últimas voluntades de Jesús dejó un gran testamento, dejó una gran herencia, diciendo, mi madre es vuestra madre. No te puedo dejar un testamento mayor, no te puedo dejar un tesoro mayor. Te doy al Padre, a mi Padre Abba como Padre tuyo, y te doy a mi Madre María como Madre tuya, ¿no? Entonces, pues qué importante es que en este momento
acojamos a María, ¿no? Si dice, ¿no?, que en coherencia hay que acoger la revelación de Dios. Y dice que desde aquel momento el discípulo la recibió. Es curioso, porque esto es difícil de traducir bien, y hay traducciones distintas que todas ellas son complementarias, ¿no? Dice, desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Otro dice, la recibió en su casa. Otro texto, otra traducción dice, la tomó en su corazón, como algo propio, en su corazón, en su propia casa. Es decir, este es un momento cumbre en la revelación, en el que acogemos de Jesús a su madre para que acompañe nuestra vida. Y así entendemos que cuál es el libro culminante de la Sagrada Escritura. María está presente en el primer libro, que es el Génesis, y está presente en el último libro, que es el Apocalipsis. Por cierto, el libro también escrito por Juan. Bueno, pues en ese Apocalipsis se habla de, en el capítulo 12, una señal. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa imagen apocalíptica está referida a la Iglesia, como nuevo pueblo de Dios, pero también está referida a María. Está referida a María, porque sin duda alguna también en la Iglesia vemos rasgos marianos. Esa mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, ha sido vista también como imagen de la Inmaculada, que tiene atributos, ¿no? Atributos divinos, vestida de sol, la luna por pedestal. La luna y las 12 estrellas simbolizarían a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Y este es el momento último de la revelación. María está al principio, en Génesis, prometiendo que el demonio no va a tener la última palabra, va a ser vencido, su cabeza será aplastada, y al final vemos cumpliendo esa profecía en esa mujer coronada que vence a Satanás y nos hace partícipes, por la gracia de su Hijo Jesucristo, nos hace partícipes de esa victoria. Pues bien, de esta manera resumida, breve, concisa, hemos desarrollado este segundo tema, ¿no?, en este cursillo de Mariología, este segundo tema en el que de este cursillo María, Madre de nuestra Fe, en el que hemos hablado de María en la Sagrada Escritura. Si Dios mediante, continuaremos en el día de mañana con la tercera de las sesiones, en la que podremos hablar de la maternidad divina de María y de su virginidad perpetua. Hasta pronto.